10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando leemos los Evangelios, especialmente al inicio de la predicación del Señor, lo que se llama la vida pública de Jesús, vemos que empieza en una ciudad que se llama Cafarnaúm, en la zona de Galilea, al norte, y prácticamente podríamos decir que era su centro de operaciones. Allí el Señor encuentra también a sus primeros discípulos, los que luego serán sus apóstoles, Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan. Y así podemos entender un poquito más qué es lo que leemos hoy en el Evangelio que vamos a usar para hacer este rato de oración que ya hemos empezado. Desde que hemos pronunciado esas palabras, Señor mío y Dios mío. Nos dice San Mateo, en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. Tú, Señor, estás molesto. Dice aquí San Mateo, empezó a recriminar. O sea, les llamó la atención, los riñe porque no han creído. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. El destinatario o los destinatarios son esas dos ciudades, Corazín o Corazín y Betsaida, que eran dos ciudades que eran importantes, florecientes, situadas en la orilla del lago de Genesaret, no lejos de Cafarnaúm. Por tanto, pienso con imaginación, trato de irme a esos lugares, encontramos unos asentamientos, unas ciudades, pueblos, no ciudades como las que tenemos hoy en día, florecientes, donde seguramente hay mucho comercio, pasa mucha gente, hay lujo seguramente. Y el Señor les llama la atención. Y no porque, digamos, Jesús de pronto cayó allí un día y entonces vio lo que sucedía y se molestó, sino que al ser ese, diríamos, el lugar, la zona por donde el Señor empezó a predicar y a hacer milagros, el Señor justamente tiene un motivo para decirles por qué no se han convertido. Seguramente, Jesús, tú predicarías muchas veces en Corazín, en Betsaida. Seguramente hiciste allí muchos milagros. Y lo leemos aquí. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Es decir, Jesús nos dice que allí obró milagros, allí predicó. ¿Cómo nos encantaría escuchar una parábola de los propios labios del Señor? En buena medida es lo que hacemos cuando leemos los Evangelios. Por eso el Señor ha querido que se transmitiesen esas enseñanzas suyas, que incluso San Juan nos dice que si se pusiera por escrito todo lo que escucharon del Señor, no habría biblioteca que pudiera albergar todos esos libros. Pues cuando abrimos el Evangelio, cualquiera de los Evangelios, cuando en la Santa Misa escuchamos la palabra de Dios, por eso se dice Verbum Domini, palabra del Señor, es Jesús quien nos habla. De allí que le pidamos al Señor, te lo pedimos ahora mismo, que estamos haciéndolo justamente, que abras nuestros oídos, no únicamente de la carne, sino sobre todo del alma, del corazón. Y no ser como Corazín, como Betsaida, que a pesar de que Jesús, Dios, estuvo allí, que no únicamente predicó, que ya es un montón, sino que además hizo milagros. No se convierten. Y esto le duele al Señor. El Señor no es una persona mal geniada. Sí le vemos molesto, dolido por la falta de fe.
Ay de ti, Corazán, ay de ti, Betsaida. Y pone como término de la comparación otras dos ciudades, Tiro y Sidón, dos ciudades fenicias, no son ciudades judías, son, diríamos en ese lenguaje, ciudades paganas o que creen en otros dioses, en ídolos. Y además eran otras ciudades florecientes y que eran célebres por sus vicios, por las cosas por el modo como vivían lejos de Dios. Y por lo visto entre los mismos judíos de la época se referían a ellas pues de un modo comparándolas con Sodoma y Gomorra, estas célebres ciudades donde el pecado en el que vivían muchas personas clamaba al cielo, hasta tal punto que Dios las destruyó. Por tanto, aunque lo podamos pasar rápidamente, el Señor está muy molesto, muy adolorido, triste también, para que compare a Corazán, a Betsaida con estas cuatro ciudades, Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra, resaltando esa ingratitud, porque no lo reconocieron. Bueno, Señor, ahora en este rato de oración, en estos 10 minutos contigo, con Jesús, queremos pedirte perdón por todas las veces en las que podemos olvidarte o que no nos damos cuenta que estamos delante de ti, sea porque estamos frente al Santísimo, sea también porque no te reconocemos a ti en el prójimo, en los que son nuestros, en nuestra familia, en nuestras amistades, o en una persona que pasa por la calle. San José María, cuando estaba con sus hijos, miembros del Opus Dei, a quienes nos llamaba así, hijos míos, porque somos hijos de su oración, de su trabajo, de su fidelidad, pues decía que nos amaba mucho, que amaba mucho a sus hijos porque veía en ellos buir la sangre de Cristo. Y esto lo podemos aplicar para todas las almas, porque tú, Señor, has muerto por todos nosotros. Por tanto, que no nos sean indiferentes las demás personas, aunque no las conozcamos. Al Señor no le es indiferente ninguna persona, le importan todas las almas. Y por eso también le importa que tú le seas fiel, que tú y yo le seamos fieles, que tú y yo creamos en Él, que tengamos fe y que seamos personas agradecidas. San Juan Bosco repetía mucho a los jóvenes que tenían el oratorio, que es una frase que no es nueva, y es de corazones bien nacidos el ser agradecidos. Por eso, qué bonito que sea al final de nuestra jornada, o incluso también al levantarnos, le digamos: Señor, gracias. Gracias por este día en el cual pues he recibido alegrías, también he recibido pues dificultades, contrariedades. Gracias por la salud. O si estoy enfermo, pues Señor, dame salud. Pero gracias también porque me has acompañado, porque estoy contigo. Gracias por otro día más que puedo trabajar, por otro día más que puedo salir adelante. Hoy en la mañana que volví a celebrar misa me encontré con un señor que trabaja ayudando en varias tiendas de una calle cercana a mi casa y que no lo había visto por tres meses. Y yo pensé, de hecho, pues que a lo mejor estaba enfermo con coronavirus y ya me estaba preocupando. Y hoy lo vi otra vez y nos saludamos guardando la distancia reglamentaria y me dijo: mira, es que no he podido venir porque no había modo, porque estábamos en cuarentena, hoy ya se puede salir, pero no me arriesgaba a venir. Y este amigo mío, que se llama Jaime, así que aprovecho para que lo encomienden, me decía que estaba muy contento y muy agradecido de poder volver a trabajar. Y después de darle la bendición, porque siempre que paso por ahí me pide la bendición, pensaba que qué bonito es ser agradecidos, aunque sean cosas pequeñas o cosas grandes, como en este caso su trabajo. Vamos a terminar nuestro rato de oración pidiéndole a nuestra Madre Santísima que nos ayude a ser agradecidos, como las madres siempre les insisten a sus hijos,
y sobre todo que nos consiga de Dios una fe grande y que su Hijo no tenga que llamarnos la atención como esas dos grandes ciudades. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.